Teoría de lugares geométricos. Un lugar geométrico, se recordará, es un conjunto de puntos que tienen una propiedad común. Se trata de estudiar una metodología de resolución de problemas basada, como digo, en los lugares geométricos. Cuando un problema que se plantea en geometría buscamos un elemento que tiene que cumplir dos condiciones, lo que hacemos es someter o convertir cada condición en un lugar geométrico y encontrar el conjunto de puntos que cumplen esa condición. Si se tiene que cumplir dos condiciones simultáneamente, pues hallaremos dos lugares geométricos, cada uno correspondiente a una condición, y la intersección de ambos lugares geométricos serían los elementos o puntos, rectas, etcétera, que cumplen simultáneamente las dos condiciones. Y eso es lo que vamos a estudiar, y lo que vamos a hacer va a ser aprender a razonar para obtener determinados lugares geométricos y nos servirán para resolver problemas interesantes dentro de la geometría plana. Bien. El primer lugar geométrico que vamos a estudiar va a ser el de obtención de los puntos medios de cuerdas de una determinada longitud de una circunferencia. Supongamos que tenemos aquí esta circunferencia con este centro y que hay una serie de cuerdas de una longitud determinada. Y queremos hallar el lugar geométrico de los puntos medios de esas cuerdas. Se recordará que nosotros podemos trazar una perpendicular desde el centro a la cuerda y que ese punto es el punto medio, el pie de esa perpendicular es el punto medio de la cuerda. Obsérvese que este punto, que es el centro de la circunferencia, equidista de estos dos. Luego este punto está en la mediatriz del segmento que estos dos extremos de la cuerda definen. Bien, luego al hacer esta perpendicular, lo que estamos haciendo es la mediatriz y por tanto sacando aquí el punto medio de la cuerda. Nosotros observamos que se forma aquí un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa es el radio, el cateto. Un cateto es la distancia del centro a la cuerda y el otro cateto es la mitad de la longitud de la cuerda, puesto que este pie de la perpendicular es el punto medio de la misma. Si nosotros ahora dibujamos esto, formamos aquí un triángulo que lo hemos dibujado en color rojo. Tomemos una cuerda cualquiera o una segunda cuerda de longitud igual a la anterior y hagamos el mismo proceso. Hacemos una perpendicular y formemos el triángulo rectángulo de color azul. Observamos un detalle, que estos dos triángulos rectángulos tienen las hipotenusas iguales, que son este segmento y este, que corresponden al radio de la circunferencia. Luego, este cateto, este es igual a este porque es la mitad de la cuerda y la cuerda tenía un valor constante en los dos casos. Por tanto, si en dos triángulos rectángulos la hipotenusa y un cateto son iguales, el segundo cateto también tendrá el mismo valor. Luego esta medida será igual a esta. Y por tanto todos estos puntos medios de las cuerdas equidistan del centro una determinada magnitud. Por tanto, todos esos puntos se encuentran en una circunferencia concéntrica con la dada. Por eso el lugar geométrico de los puntos medios de las cuerdas de una determinada longitud de una circunferencia es una circunferencia concéntrica con la dada. Hallaríamos una cuerda cualquiera de la medida aportada por el enunciado, obtendríamos el pie de la perpendicular a esa cuerda, es decir, el punto medio de esa cuerda, y ese sería el valor del radio de la circunferencia representativa del lugar geométrico de los puntos medios de las cuerdas de longitud dada de una circunferencia. Bien, a continuación coloquemos una circunferencia y un punto P de su punto interior. Nos planteamos ahora hallar el lugar geométrico de los puntos medios de las cuerdas que pasan por P. Ahora ya las cuerdas no son de longitud constante, son simplemente cuerdas, condiciones que pasan por un determinado punto P del interior del círculo de la circunferencia. Tracemos una cuerda determinada que pasa por P y hallemos su punto medio. Para ello, según hemos visto, hacemos la perpendicular desde el centro y este sea el punto medio de esa cuerda. Tracemos a continuación, ese punto lo vamos a llamar I. Tracemos otra cuerda que pase por P y hallemos igualmente el punto medio. Hacemos por O la perpendicular, según hemos visto anteriormente, y este sería el pie de la perpendicular, que sería otro punto que también le podemos llamar I. Esos dos puntos I pertenecen al lugar geométrico. Cada uno de ellos es un punto del lugar geométrico buscado, es decir, es un punto que cumple la condición exigida. ¿Qué condición común tienen los dos puntos I? Pues observamos que este ángulo aquí es de 90 grados y aquí también es de 90 grados. Luego, desde este punto I y desde este punto I, se ve el segmento OP bajo 90 grados, lo cual significa que los puntos I se encuentran en el arco capa de 90 grados del segmento OP, es decir, en una circunferencia de diámetro OP. Y ese sería el lugar geométrico de los puntos medios de las cuerdas que pasan por un punto P. Cualquier nueva cuerda que trazáramos, pues su punto medio estaría situado en esta circunferencia.
El siguiente caso que estudiamos es el del lugar geométrico de los puntos desde los cuales se ve una circunferencia dada bajo un cierto ángulo constante dado igualmente. Pueden ser 30 grados o cualquier valor. Supongamos un punto del lugar geométrico. Ya se sabe que ver una circunferencia bajo un ángulo es este punto, encontrar este punto desde el cual se ve la circunferencia bajo este ángulo. De modo que las dos tangentes trazadas desde ese punto forman ese ángulo entre sí. Eso significa ver una circunferencia desde un punto, bajo un cierto ángulo. Bueno, pues supongamos que este punto pertenece al lugar. Entonces vamos a razonar, unimos ese punto con el centro de la circunferencia y unimos y formamos este radio. Se forma aquí este triángulo que es idéntico a este otro de la parte inferior. Digamos que este ángulo de aquí es la mitad del ángulo total que tiene que cumplirse para que se vea desde este punto la circunferencia. Bien, una vez hecho eso, tomemos un punto cualquiera también, supongamos que este punto pertenece al lugar, y hagamos la misma operación de hacer la tangente y formar este triángulo. De modo que este ángulo de aquí es la mitad del ángulo aportado por el enunciado, que sería igual a este. ¿Qué se produce aquí? Pues vemos que si este ángulo es igual a este, aquí hay un triángulo rectángulo que es este, con esta hipotenusa. Y aquí hay otro triángulo rectángulo con esta hipotenusa. Y entonces vemos que este ángulo es el mismo. Como el radio es el mismo, pues si el ángulo opuesto al radio en los dos triángulos es el mismo, pues ¿qué quiere decir? Pues que este cateto va a ser igual a este y este hipotenusa va a ser igual a esta, puesto que entonces van a ser dos triángulos rectángulos iguales. O sea que si este ángulo opuesto a este lado, que es el radio, es igual a este, pues este triángulo que tenemos aquí es idéntico a este. ¿Por qué? Porque tiene este lado común, que es igual al radio, y el ángulo opuesto también adquiere el mismo valor, que es la mitad del valor bajo el cual se tiene que ver esta circunferencia. Con lo cual esos dos triángulos son iguales. Si son iguales quiere decir que este cateto será igual a este cateto y que esta hipotenusa es igual a esta hipotenusa. Luego, ¿a qué conclusión llegamos? Pues que todos los puntos desde los cuales se ve esta circunferencia bajo un ángulo constante distan del centro una magnitud constante, lo cual significa que se encuentran sobre una circunferencia de centro el punto y radio esta magnitud constante. Entonces nosotros haríamos en un punto cualquiera, haríamos la tangente, haríamos aquí una que forme el mismo ángulo. Ya lo que se sabe es que para hacer esa construcción lo que haremos será trazar, antes a priori no sabemos cómo dibujarla, y entonces lo que haremos será hacer una línea que forme con esta el ángulo pedido, o sea que trazaremos una tangente, esta, y haremos una línea aquí fuera que forme el ángulo pedido. Una vez que tenemos esta línea, esta es tangente, pero esta no. Esta la hemos hecho a voleo por un punto cualquiera, pero con la condición de que forme el ángulo desde el cual queremos ver esa circunferencia. Una vez hecho eso, lo que haremos será, para tener el punto de tangencia, sería desde este punto hacerle una perpendicular. Vamos a alargar ligeramente esta recta. Y entonces hacer desde el centro de la circunferencia una perpendicular a la recta dada. Con lo cual sacamos aquí este punto que sería el punto de tangencia de la tangente que forme ese ángulo. Y una vez que tenemos eso, hacemos esta línea paralela a esta o formando el ángulo que nos dice el enunciado. Con lo cual hemos encontrado un punto del lugar. Una vez que tenemos un punto del lugar, tomamos esta medida como radio, en virtud del razonamiento, y esta circunferencia es el conjunto de puntos desde los cuales se ve esta circunferencia bajo un ángulo constante. Cualquier punto que yo tome sobre esta circunferencia, por ejemplo, hagamos esta línea y tomemos aquí el punto de intersección de estos dos elementos, pues si desde aquí nosotros hacemos tangentes a la circunferencia dada, desde aquí haremos tangente y desde aquí hacemos la otra tangente, pues veremos que este ángulo es exactamente igual a este. Entonces, desde todos estos puntos se ve esa circunferencia bajo un ángulo constante. O sea que, en definitiva, repito, hago una tangente, hago una recta que forme con esa tangente el ángulo pedido, y ahora tengo que hacer una paralela a esta recta, pero que sea tangente. Pues para ello, desde el centro le hago perpendicular, tengo el punto de tangencia, y por este punto hago esta paralela. Este es un punto del lugar geométrico y en virtud del razonamiento llegamos a la conclusión de que todos estos puntos de esta circunferencia de color rojo, desde todos ellos se ve la circunferencia dada bajo un ángulo constante. Se aportan dos puntos P y Q y se pide hallar el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a P y a Q adquiere un valor constante que es dato del enunciado, supongamos 60. Pues cualquier punto que cumpla que PA más QA sea 60 sería un punto del lugar geométrico.
Esta definición de este lugar geométrico nos recuerda a la definición de elipse, que es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos adquiere un valor constante. Ese valor constante es la medida del eje mayor de la elipse. Por tanto, en definitiva, este lugar geométrico va a ser una elipse. ¿Cómo lo podemos hallar? Pues de entrada podemos unir los puntos P y Q mediante una recta, y estos puntos P y Q van a ser los focos de la elipse. Y entonces, si nosotros sabemos que la suma PA más QA tiene que ser 60, que 60 es la medida dada, pues lo que haremos será dibujar, aquí vamos a dibujar una circunferencia de centro en este punto y de radio 30, es decir, para marcar aquí lo que sería el eje mayor de la elipse. No tendríamos más que unir aquí ahora este punto mediante este extremo con el extremo de ese diámetro y este extremo con ese extremo, y aquí tendremos ya los extremos del eje mayor de la elipse que podemos marcar aquí, este sea uno y este sea otro. Una vez que tenemos eso, pues podemos dibujar, hallar el eje menor. Para hallar el eje menor haremos aquí una perpendicular por el centro y con centro en un foco y radio 30, que sería el radio del semieje mayor de la elipse, pues dibujaremos con centro en el foco un arco. Esta circunferencia la dibujaremos. Nos corta aquí en este punto y este sería el eje menor de la elipse. Se recuerda el repaso de las cónicas, en este caso de la elipse. Una vez que tenemos esto, ya podemos eliminar esta línea y hacer su simétrico para tener en la otra parte del eje menor de la elipse. Y ahora simplemente ya el lugar geométrico va a ser una elipse de la cual conocemos pues su eje mayor y su eje menor. Y cualquier punto de esta curva cumple que la suma de PA más P más QA adquiere un valor constante de 60 milímetros, que era el dato del enunciado. O sea que, como se ve, la definición de elipse está implícita en la definición de este lugar geométrico. Se aportan dos circunferencias, una de centro O y radio R minúscula y otra de centro O mayúscula y radio R mayúscula. Y se quiere hallar el lugar geométrico de los centros de las circunferencias que, siendo tangente a estas dos, tengan un radio determinado, por ejemplo, una medida D mayúscula. Supongamos que tenemos la circunferencia en cuestión, que este es el centro C de esa circunferencia buscada y de una de ellas, y que este sería el radio D de esa circunferencia. Queremos todas las circunferencias que sean tangentes a estas dos y que tengan de un radio D determinado. Claro, el centro lo hemos supuesto nosotros, pero no lo conocemos. Lo único que conocemos son las dos circunferencias de radios R mayúscula y R minúscula. Bien, nosotros lo que podemos hacer es ver que, suponiendo que este fuera un punto del lugar geométrico, pues entonces sabemos que si ese es un punto del lugar geométrico y esa circunferencia que hemos supuestamente resuelto, pues es solución, pues al unir C con O mayúscula y C con O minúscula, tenemos ahí que este será el punto de tangencia y este sería el otro punto de tangencia de esa circunferencia solución con las dos circunferencias dadas. Insisto que el radio D es uno de los valores, pero en general no tiene por qué ser de medida D. Serían todas las circunferencias que son tangentes a estas dos. Hemos supuesto una de radio D para imaginar una solución, pero habrá otra de radio E, otra de radio F, o sea, de radios distintos. No tiene por qué ser el radio de la solución, porque evidentemente si se diera este radio, ya el problema tendría solución única y solo sería un punto. O sea, que el lugar geométrico de los puntos que son centros de circunferencia de radio D, que son tangentes a estas dos, pues sería este es el único punto. Lo que queremos es todas las circunferencias que son tangentes a estas dos, y las dejan por fuera. Y entonces, bueno, pues hemos supuesto una que es de radio D, que hemos imaginado que conocemos ese radio, puesto que esta propiedad la conocemos. Entonces nosotros aquí podemos poner lo siguiente. Observamos que CO mayúscula es igual a R, que es este radio, más D mayúscula. Y CO minúscula es R minúscula más D mayúscula, que ese sería el radio. Con lo cual, si este D en las dos expresiones es el mismo, que es el radio de esta, que es un radio que nos hemos imaginado nosotros. Entonces, si despejamos D, aquí de esta expresión, dejamos este pasa aquí restando, como el R, luego sería CO menos R. Este D de aquí, de esta expresión, es CO menos R. Este R pasa restando, que es esta parte. Y luego, el D en la segunda expresión, pues es CO minúscula menos R minúscula, que sería esta parte, igual a CO menos R. Claro, ahora nosotros este CO
minúscula de aquí lo pasamos al primer, o sea, fijémonos en esta parte de la expresión. Entonces este CO minúscula lo pasamos al primer miembro, que pasa restando. Luego CO mayúscula se queda donde está, menos CO minúscula igual a este R que está restando pasa al segundo miembro sumando. Luego me queda R menos R. Pero claro, la diferencia entre estos dos radios es un valor constante, puesto que esos dos radios son datos del problema. O sea que los únicos datos que tenemos son los centros O mayúscula y O minúscula y los radios R mayúscula y R minúscula. Nos hemos imaginado una circunferencia de radio D, pero desconocemos, porque en realidad lo que queremos es el lugar geométrico de todos los centros, de todas las circunferencias tangentes a esta. Esta es una de ellas, luego este es un centro de una de ellas, que tenía radio D. Pues claro, lógicamente, al haberlo situado, suponiendo el problema resuelto, pues esta tendrá un cierto valor. Pero en general va a ser radios distintos, porque cada centro va a tener un radio distinto. Con lo cual, ¿a qué conclusión llegamos? Pues que este punto C dista de O, CO menos CO minúscula, esa diferencia adquiere un valor constante. Luego entonces, ¿cuál será el lugar geométrico de los puntos C que cumplan que su diferencia de distancias a dos puntos fijos es constante? Pues ese lugar geométrico es una hipérbola. Se recordará, la definición de hipérbola es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Esa constante era la medida del eje real de la hipérbola. Luego, los puntos O mayúscula y O minúscula de este enunciado hacen las veces de focos de una hipérbola. La constante, que es la diferencia entre estos dos radios, sería la medida del eje real de la hipérbola. Y tenemos los focos y la medida del eje real, con lo cual la hipérbola queda definida. Luego entonces, el lugar geométrico de los puntos C, que son centros de circunferencias tangentes a estas dos, es una hipérbola, cuyos focos son los centros de las dos circunferencias dadas y cuyo eje real es la diferencia de los radios. Insisto que empezamos el enunciado, el problema lo hemos supuesto empezando, que queríamos el lugar geométrico de los centros, que en este caso solo había uno, de las circunferencias de radio D tangente a estas dos. Hemos empezado con ese lugar geométrico, que es un problema de solución única. Es esta por aquí, habría otra solución por arriba, dejándolas por fuera. Y entonces, claro, hemos supuesto que este es el radio de una de ellas, suponiendo que lo conociéramos, y que esta es una de las soluciones. Y entonces sobre esta figura hemos analizado, y este punto C es el centro de una de las soluciones. Otra circunferencia de un radio distinto, un radio E, pues será un punto, su centro, que no sabemos en principio dónde está. Pero analizando sobre esto, vemos que se cumple que esta distancia es la suma de R más D, y esta distancia es la suma de R minúscula más D. Ponemos la expresión y pasamos, como la D es constante, puesto que esta distancia es la misma que esta, para cualquier valor de la solución de la circunferencia tangente, pues entonces despejando D en esta expresión me queda que es CO menos R, y despejándola aquí es CO menos R minúscula. Y entonces de esta igualdad de aquí, de la parte derecha, pues veo que si este CO minúscula lo paso al primer miembro y la R mayúscula lo paso al segundo, me queda que la diferencia de distancias CO mayúscula menos CO minúscula es igual a la diferencia de los radios, que es constante. Y esto me recuerdo entonces la definición de hipérbola, y entonces llego a la conclusión de que el lugar geométrico de los centros de todas las circunferencias tangentes a estas dos es una hipérbola en que los focos son estos puntos O mayúscula y O minúscula. Se aportan dos rectas concurrentes en un punto y se pide hallar el lugar geométrico de los puntos cuya relación de distancias a estas rectas tiene un valor determinado. Por ejemplo, 2/3. Pues es decir, un punto de cualquiera del lugar, la distancia a esta recta, que será perpendicular, dividido por la distancia a esta otra recta, dará un valor, que ese valor tiene que ser 2/3. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser encontrar un punto que la distancia a esta recta sea 2 y la distancia a esta recta sea 3. Y será un punto entonces que cumpla esa condición. Todos los puntos que distan de esta 2 están en una paralela separada 2 centímetros de ella. Y todos los puntos que distan de esta 3 centímetros están en una paralela a ella separada 3 centímetros. Con lo cual, este punto que acabamos de obtener es un punto del lugar geométrico. Esta distancia en perpendicular es 2 y esta es 3. Hagamos otro punto del lugar geométrico. Pues si es 2/3, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 3 es 1,5. Pues hagamos ahora una paralela a esta a 1 y una paralela a esta a 1,5. Esta sería la paralela a 1 y esta sería la paralela a 1,5. Esas dos se cortan en este punto, luego este punto cumple que esta distancia partido por esta es 1 partido por 1,5, que es lo mismo que 2/3. Con lo cual este punto y este son dos puntos del lugar geométrico. Entonces veo que esta es una distancia y esta es otra, y aquí esta es una y esta es otra. ¿Qué observo?
Pues que se forma aquí este triángulo, este de aquí, que es semejante a este, y este otro también. Con lo cual, si son semejantes, ¿qué quiere decir? Pues que hay una homotecia de este centro, y que relaciona una figura con otra. Luego todos los puntos que están aquí sobre esta línea son puntos que al hacer esta distancia y al hacer esta otra mantienen esa relación, puesto que es una figura semejante a las anteriores. De ahí el que el lugar geométrico sea esta recta obtenida al unir el corte de las rectas con uno cualquiera de estos que habíamos obtenido. O bien este que habíamos obtenido con paralelas a 2 y a 3, o a este con paralelas a magnitudes proporcionales a las anteriores. Y esta recta sería el lugar geométrico buscado. Vemos entonces que todos los puntos P mayúscula, P minúscula, etcétera de esta recta cumplen que PA partido por PB es igual a PA minúscula partido por PB minúscula igual a 2/3, siendo 2/3 la constante o la relación que debía cumplir los puntos del lugar geométrico exigido. Nos planteamos ahora el siguiente caso. Nos dan dos puntos A y B a una cierta distancia y queremos hallar el lugar geométrico de los puntos C que cumplan que la relación de distancias de C a A partido por C a B, esa relación de distancias CA partido por CB, sea un valor determinado, una proporción determinada. Imaginemos que CA partido por CB fueran 5/7. Bien, para resolver este caso nos vamos a recordar el teorema de la bisectriz, que es una cosa que estudiamos en vídeos anteriores y que es interesante. Se recordará que si hacemos la bisectriz, suponiendo que C fuera un punto del lugar, que no lo sabemos, pero supongamos que fuera, pues si nosotros hacemos la bisectriz del ángulo en el vértice C, esa bisectriz corta en un punto aquí al lado AB. Y si hacemos la bisectriz exterior, que sabemos que es perpendicular a la interior, pues tendremos aquí otro punto. Y nosotros vemos que si tenemos esos dos puntos, como este ángulo es de 90 grados, el ángulo formado por la bisectriz interior y exterior es de 90 grados, pues significa que desde este punto y desde estos dos puntos son vistos desde C bajo 90 grados. Luego podemos decir que C es un punto perteneciente a esta circunferencia de este diámetro. Bien, entonces esto sería, digamos, una cosa interesante a la hora de interpretar lo que vamos a aplicar. Supongamos que si la relación de los lados es 5/7, quiere decir que esto podían ser 5 y esto 7. Supongamos que este punto es otro punto del lugar, de modo que este cociente de esta distancia partido por esta está en la misma proporción. Supongamos que esto en vez de ser 5 fueran 10 y esto en vez de ser 7 fueran 14, con lo cual 10/14 está en la misma proporción que 5/7. O sea que este punto también pertenecería al lugar. Supongamos que este le tomamos como vértice de un tercer vértice de un triángulo AB y este punto tercer vértice. Podemos observar que si hallamos la bisectriz de este ángulo, esa bisectriz pasa precisamente, lo vamos a prolongar, pasa precisamente por este punto que habíamos obtenido antes con la otra condición. Y lógicamente, si a esa bisectriz le trazamos una perpendicular, pues vemos que esa perpendicular prolongada va a pasar justamente por el mismo punto que era el corte de la otra bisectriz. Con lo cual, todos los puntos que cumplen que esta distancia partido por esta adquiere un valor constante, resulta que al formar un triángulo que formado por esos dos puntos y esos otros puntos del lugar, las bisectrices de ese triángulo están en este punto y en este. Esos puntos, se recordará que se vio en vídeos anteriores, cumplían una relación de cuaterna armónica, es decir, que este punto, si a este punto le llamamos, por ejemplo, vamos a llamarle C, a este punto le llamamos C, y al otro punto, o sea, los puntos de corte de las bisectrices le llamamos C y al otro le llamamos D. Bueno, pues esos puntos C y D y A y B forman una cuaterna armónica. Bien, y vemos que este punto y como desde ellos se ve el segmento C y D, que es constante, sea donde sea el punto que tomemos que cumpla esa relación de distancias, pues vemos que todos estos puntos se encuentran en una circunferencia de diámetro, precisamente el segmento CD. Observemos que tanto este como este cumplen eso. Por tanto, llegamos a la conclusión de que el lugar geométrico de los puntos cuya relación de distancias a dos puntos fijos A y B adquiere un valor constante es una circunferencia de diámetro C y D, siendo esos puntos C y D los extremos o sea, los puntos correspondientes a las bisectrices interior y exterior que pudiéramos hacer tomando triángulos A, B y C que cumplan que la relación de CA partido por CB es la relación dada.
Dicho esto, vamos ahora entonces a resolver el caso. O sea, que hemos llegado a la conclusión de que como las bisectrices interior y exterior forman 90 grados y este punto C y D son fijos, para cuando se cumple que esta relación de esta distancia partido por esta es constante, pues entonces el proceso va a ser obtener uno de estos puntos del lugar geométrico, uno cualquiera que cumpla que esto partido por esto es 5 séptimos, por ejemplo, que era el dato del enunciado, y hallar con ese vértice las bisectrices interior y exterior, sacamos los puntos C y D, y ese segmento lo tomemos como diámetro, y esa circunferencia de ese diámetro es el lugar geométrico buscado. Por tanto, el proceso va a ser el que vamos a utilizar a continuación. Partimos entonces de los puntos A y B y de la relación 5 séptimos, que es la que nos da el enunciado. O sea, queremos todos los puntos tales que CA partido por CB sea 5 séptimos. Si A y B, la distancia AB es menor que 7 y 5, 12, de 12, podemos hacer un arco de centro en A y radio 5 y un arco de centro B y radio 7. Digo que si AB es menor que 12, ¿por qué? Pues porque si hacemos el de 5 y el de 7 y no se cortan, no hemos encontrado ningún punto del lugar. Y entonces tenemos que tomar otra pareja de valores de radios que mantengan esa proporción 5 séptimos, pero que sean mayores, el doble de 5, el doble de 7, en fin, cualquier otra pareja de valores que cumplan esa proporción. Lo digo para que se corten. Entonces, supongamos que tomamos aquí uno de 5 y uno de 7 y que se cortan aquí en este punto. Y ese punto, claro, cumple que CA es 5 y CB es 7. Insisto que si AB fuera mayor de 12, que es 7 más 5, pues entonces habría que tomar otros valores que estén en esta proporción. Esos dos se cortan en este punto, que es un punto C, que cumple la proporción anterior. Uniremos C con A y C con B, y ahora, según lo que hemos dicho, haremos la bisectriz de ese ángulo y la perpendicular. Y ya tenemos los puntos D y E que teníamos antes, y ahora ya simplemente hacer la circunferencia de ese diámetro, y este es el lugar geométrico de los puntos cuya relación de distancias A y AB adquiere un valor constante. Para terminar, hallemos un lugar geométrico nuevo. Sería que nos dan dos rectas, aquí concurrentes en un punto, y nos piden que hallemos el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a estas rectas adquiere un valor constante, y ese valor constante es dato. Supongamos 5 centímetros. Supongamos que este punto fuera un punto del lugar. Entonces, claro, la distancia de este punto a esta recta sería hacer esta perpendicular, y la distancia a la otra sería esta perpendicular. Con lo cual, esto más esto tiene que ser los 5 centímetros que dice el enunciado, que tiene que ser la suma de esas distancias. Nosotros podemos ver una cosa, que si esta línea la prolongamos, pues aquí se cumple que PA más PB tiene que ser la medida que me dan. Si prolongamos esa línea y ahora hacemos un arco de centro P y radio PA y trasladamos eso aquí, pues vemos que esta medida es igual a esta, con lo cual esta medida tiene que ser la total que nos pide el enunciado. Entonces nos damos cuenta que al haber hecho este arco, pues ¿qué ocurre? Pues que nosotros por P podemos hacer la bisectriz de este ángulo. Y entonces tendremos ahí que todos los puntos de esa bisectriz siempre van a estar, los puntos que obtenga, van a estar en la bisectriz de esos ángulos, esté donde esté el punto. Si el punto P se encontrara, por ejemplo, fuera otro punto de esta recta, que sería también un punto perteneciente al lugar geométrico, supongamos que fuera este, pues ocurriría lo mismo. Nosotros aquí haríamos la perpendicular para hallar la distancia a una de las rectas y la distancia a la otra en perpendicular. Si nosotros ahora prolongamos esta línea, esta la prolongamos, la discontinua que hemos dibujado, y hacemos el arco similar al procedimiento que hemos hecho anteriormente, trancemos este arco hasta aquí, hasta este punto, ¿qué observamos? Pues que esta distancia es igual a esta, y esta línea sigue estando en la bisectriz. Luego entonces todos los puntos de esta bisectriz son los puntos buscados del lugar geométrico. Y ahora ya simplemente, pues lo que haríamos sería que, pues trazar una paralela a una de las rectas separada a la distancia aportada por el enunciado. Esa paralela, por ejemplo, supóngase que vamos a eliminar esta última parte del proceso que hemos hecho, ¿no? Vamos a eliminar. Entonces, si nosotros ahora tomamos aquí un punto cualquiera de la recta de una de las rectas que nos dan, por ejemplo este extremo, hacemos una perpendicular y en esa perpendicular llevamos la distancia que nos dan, pues por este extremo haremos una paralela a esta recta, y esa paralela nos determina aquí justamente este punto de corte. Una vez que tenemos ese punto de corte,
pues por él haremos una perpendicular, y este otro aquí haremos una perpendicular a esta dirección, puesto que esta bisectriz es la interior, la otra sería la bisectriz exterior. Y entonces no tendríamos más que hacer aquí una perpendicular a esta recta aquí, alargar esta línea hasta cortar aquí a las rectas aportadas. Vamos a recortar aquí. Y una vez que tenemos este punto, pues simplemente haríamos una paralela a esta y tendríamos ya el otro punto para trazar el conjunto de puntos que gozan de esa propiedad, que corresponde a todos los puntos que, perdón, esta última no estaría bien hecha, habría que unir o hacer una paralela a esta desde este punto hasta el otro extremo. Y todos los puntos de este rectángulo cumplen que la suma de esta distancia más esta adquiere este valor, que es esta es la distancia que era dato aportada por el enunciado. Si en vez de ser que PA más PB es igual a un valor constante, que es el dato este que nos dijeran que PB menos PA es un valor constante, pues en vez de ser los lados de este rectángulo, serían los de su prolongación. Es decir, que prolongando esto hacia arriba, prolongando esto hacia abajo, esto para la derecha, y aquí igual, para la izquierda, para abajo, para arriba, etcétera, etcétera, pues ese segundo lugar geométrico, vamos a dibujarlo en un color distinto, todos los puntos de esta parte aquí son aquellos que cumplen que la diferencia de distancias a una recta y a otra pues adquiere el valor constante, y esa constante pues sería la medida que nos hubieran dado. Aquí alargaríamos igualmente esto y dibujaríamos también la parte de esta prolongación. Entonces todos los puntos de esta parte de color rojo son los puntos de aquellos cuya diferencia de distancias a las dos rectas adquiere un valor constante. Aquí podemos tomar cualquier punto en en cualquier zona de la parte esta de aquí, hacer una perpendicular a una de las rectas, haríamos aquí la perpendicular a esta recta, y haríamos a continuación la perpendicular a esta otra. Vamos a prolongarla esta para tener la perpendicular. Entonces desde aquí pues haríamos igualmente, ya digo, la perpendicular desde este punto. Desde este punto le haríamos perpendicular a esta. Y entonces se cumpliría que esto menos esto adquiere el valor que nos había aportado el enunciado. En este caso, esta sería la zona en que la diferencia es constante, siendo la constante dato. Una vez, si este es el punto, una vez hechas las distancias, que sean esta, pues esto menos esto sería simplemente hacer el arco y tener este punto traído aquí, con lo cual esta sería la diferencia que nos da el enunciado. Y entonces haríamos una paralela separada esa distancia y nos cortaría aquí a una de las rectas en este punto, haríamos ya las correspondientes líneas del rectángulo, y en definitiva los lados de este rectángulo son bisectrices las bisectrices de las dos rectas, de los ángulos formados por las dos rectas. O sea que la gracia es que los lados de este rectángulo, bien el rectángulo, sus prolongaciones para un lugar geométrico o para otro, son las bisectrices de los ángulos formados por las dos rectas.